Hola a todos. Bueno, hoy vamos a ver cómo encontrar la fórmula de una función lineal contextualizada, ¿sí? Quiere decir en un problema. Para eso primero tenemos que identificar qué parte le corresponde a cada uno. Por ejemplo, dice que un albañil cobra 280 pesos por hora trabajada, ¿sí? Por hora de trabajo. Escribí la fórmula que permite calcular el sueldo y que recibe por X horas, ¿sí? Entonces vamos a la función lineal. En la función lineal vamos a tener A por X más B. Hay una parte, ¿sí? Que es la que varía, la que va a ir cambiando, sumado o restado a un número fijo, ¿sí? En este caso no tenemos un número fijo, ¿sí? Lo único que tenemos es que sabemos que por hora trabajada el albañil tiene 280 pesos. Bien, entonces lo primero que hacemos es identificar los datos que tenemos, ¿sí? Vamos a hacerlo con otro color. Entonces tenemos 280 pesos, ¿sí? Por hora. Bien, nosotros sabemos que la función es y es igual a ax más b. Bien, donde b es lo fijo, ¿sí? Independientemente de cualquier cosa del contexto. En este caso no nos dice que el albañil tiene un sueldo por ser contratado, ¿sí? Entonces, eso fijo no está. O lo podemos pensar como que es igual a 0 pesos. Bien, y lo que va a ir variando, ¿sí? Es la cantidad de horas trabajadas. Entonces va a ser 280 por X. ¿Va a ser igual a qué? A lo que va a recibir, ¿sí? El sueldo, a lo que va a recibir el albañil. Para una hora, X lo cambiamos a hora. Va a ser 280. Para 2 horas va a ser 280 por 2. Para 3 horas va a ser 280 por 3. Y así sucesivamente. Entonces la fórmula sería esta de acá. Bien, dice, calcular cuánto cobra si trabaja 8 horas. Bien, la Y ¿qué era? El sueldo. Y la X, las horas. Me pregunta por las horas. Entonces ese 8 hay que reemplazarlo en el X. Lo vamos a volver a escribir acá. Y es igual a 280 por X más 0. ¿Sí? O directamente esta parte no la escribimos porque el 0 no modifica nada. 280 por X. X dijimos que eran las horas trabajadas. Entonces lo multiplicamos por 8. Porque queremos saber cuánto va a ganar en 8 horas. ¿Sí? Y en este caso la Y representa el sueldo. Hacemos esta multiplicación que nos da 2240. Que representa el sueldo. Entonces el albañil cobra esto por 8 horas trabajadas. Bien, en este segundo ejemplo dice, un flete cobra 400 pesos para reservar, más 70 pesos por kilómetro recorrido. Escribí la fórmula que permite calcular el costo I de un viaje en X kilómetros. B, calcular el costo de un viaje de 20 kilómetros. Bien, volvemos siempre a la fórmula de la función lineal. Dijimos que teníamos un número, ¿sí? Que iba cambiando, por eso la X iba variando dependiendo de algo, más B, ¿sí? Es algo fijo, algo que no cambia, algo constante. Entonces, dice que un flete cobra 400 pesos para reservar. Yo voy a reservar el flete que me va a trasladar las cosas, ¿sí? Para la mudanza. Y de entrada nos pide para reservar solamente 400 pesos. Independientemente, ¿sí? Del viaje que tenga que hacer, de los kilómetros que tenga que hacer. Entonces, esos 400 pesos van a ser fijos, ¿sí? Vamos a ir anotando los datos que tenemos. 400 pesos, ¿sí? Para reservar. Bien, y después nos dice que nos cobra 70 pesos por kilómetro recorrido, ¿bien? 70 pesos por cada kilómetro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ir variando? El precio dependiendo de quién, de la cantidad de kilómetros recorridos. Entonces, vamos a armar la función. X más B. Lo fijo, lo que no va a cambiar, ¿sí? Independientemente de cuánto haga ese flete, cuánto viaje haga ese flete, son los 400 pesos de reserva. Entonces ese va a ser el más B, ¿sí? Entonces ya tenemos. Bien, ahora ¿qué es lo que va a ir variando? La cantidad de kilómetros. Pero sí sabemos que por cada kilómetro nos cobran 70 pesos. Entonces va a ser 70 por X. Bien, y esta va a ser la fórmula general. Ahora vamos con la B. Dice calcular el costo de un viaje de 20 kilómetros, ¿sí? Acuérdense que la Y que representaba el costo del viaje y la X los kilómetros. Entonces, venimos acá y lo volvemos a escribir. 70x más 400.
nos dice un viaje de 70 kilómetros. La X representa la cantidad de kilómetros, ¿sí? Entonces, por 20 más 400. Resolvemos esto y nos da el precio por un flete de 20 kilómetros. 70 por 20 nos da 1400, más 400 de la reserva nos da 1800. Entonces, esto es lo que nos va a cobrar por hacer ese flete. Bien, a eso vamos a sumarle dos conceptos, ¿sí? Variables independiente y dependiente. Las variables en los problemas de función lineal, sí, es lo que se está analizando. ¿Qué es lo que se está analizando? Entonces, en este caso, estamos analizando el costo del viaje por los kilómetros recorridos. Bien, ahora, la independiente es la variable que, como su palabra lo dice, no depende, ¿sí? Y la dependiente es que a causa de esa independiente ocurre algo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá estamos analizando, ¿sí? Dijimos el costo y los kilómetros recorridos. Bien, ahora, ¿cuál de estas es la variable que depende de cuál? ¿El costo va a depender de los kilómetros o los kilómetros depende del costo? ¿Sí? Para eso nos fijamos en el contexto, ¿sí? Dice que el flete cobra 400 pesos la reserva más 70 pesos por kilómetros. Bien, uno no va al flete y le dice, mirá, tengo 1000 pesos, ¿hasta dónde me alcanza? ¿Sí? No es que la plata depende de los kilómetros que haga el flete, sino va y lo encarga y le dice, necesito que me hagas un flete de Claypole a Bursaco, ¿cuánto me cobras? Entonces, ¿cuál es la variable independiente? Va a ser los kilómetros, dependiendo cuántos kilómetros es el precio que me va a cobrar el flete. Entonces, la variable independiente van a ser los kilómetros. Bien, y la dependiente, depende de los kilómetros que haga, va a ser el costo que tenga, ¿sí? El costo o el precio, como le quieran llamar. Bien, en este siguiente problema sí dice, en un depósito hay 2.670 bolsas. Se cargan 150 bolsas por hora en un camión. Escribí la fórmula que permita calcular la cantidad I de bolsas que quedan en el depósito después de X horas, ¿sí? Entonces siempre partimos de la función lineal, donde está algo fijo y algo que varía, ¿sí? Leamos de nuevo. En un depósito hay 2.670 bolsas, ¿sí? Ese es un dato, entonces escribimos, vamos a cambiar de color, 2.670 bolsas. Bien, ¿qué más tenemos? Que se cargan 150 bolsas por hora. 150 bolsas por hora. Bien, 2.670 bolsas sí es algo fijo, me dice que existen todas esas bolsas en un depósito, ¿sí? Entonces, como es algo fijo, algo que ya está y que no va a cambiar, ¿sí? Sería nuestra B, que es ese número fijo. Ahora bien, dice que se cargan 150 bolsas por hora en el camión, 150 en una hora, 300, o sea, 150 por 2 en 2 horas, 150 por 3 en 3 horas, así en un camión. Ahora bien, como dice que se cargan en un camión, quiere decir que esas bolsas que están en el depósito se van a disminuir. ¿Por qué van a disminuir? Porque se las saca del depósito y se las lleva al camión. Entonces, partimos siempre de la función lineal. Lo fijo, en este caso, va a ser los 2.670 bolsas. Ahora bien, como no se les agrega bolsas en el depósito, sino que se les va a sacar esas bolsas en el depósito para llevarlas al camión, en vez de sumarle las bolsas que se sacan, hay que restarle, ¿sí? No dice que en el depósito se sigue llenando bolsas, sino que se las saca del depósito y se las lleva a otro lugar. Entonces acá es menos y no más. Bien. Y lo que va variando entonces son las 150 bolsas por hora, ¿sí? X representa las horas que pasan e Y son las bolsas que van quedando dentro del depósito. Bien, ya contestamos el punto A. Vamos con el B. Las bolsas que quedan después de 8 horas. 8 horas dijimos que era X. Entonces reemplazamos X por el número 8. 150 por X. ¿Sí? Y en donde está X escribimos 8, que es lo que me está preguntando. 150 por 8. Bien. Ahora resolvemos esto de acá. Nos queda Y es igual a 2.670 menos 150 por 8,
que es 1200. Hacemos esa cuenta de menos y nos da 1470. Es decir, que después de 8 horas quedan 1470 bolsas. Y vamos a analizar una vez más las variables, cuáles son independiente y cuál es dependiente. Bien, ¿qué se está analizando acá? Se está analizando las bolsas que quedan, ¿sí? Y las horas que van pasando. Entonces ponemos acá bolsas que quedan, sería, y las horas que van pasando. Bien, ¿cuál de las dos variables depende de cuál? A medida que pasa el tiempo, ¿se descargan bolsas o se descargan bolsas y va pasando el tiempo? Y no, la independiente va a ser las horas, ¿sí? El tiempo, las horas, no depende de nada. Tiempo, que sería las horas. Entonces, la dependiente va a ser las bolsas, porque a medida que va pasando el tiempo, van quedando menos bolsas en el depósito. Entonces, una aclaración muy importante sí es tener en cuenta si esto es menos o más. Si se trata de un problema en el que está disminuyendo, ¿sí? Por ejemplo, tengo un tanque que se está vaciando, un tanque de agua que se está vaciando, un depósito en el que se extrae algo. Siempre que se habla de sacar algo, a medida que va pasando el tiempo o el precio o el peso de lo que se trata el problema, va a ser de menos. Ahora, en cambio, como en los problemas anteriores, si tenemos que sumarle, ¿cuándo se suma? Cuando me está diciendo que hay un precio fijo de algo, ¿sí? O una cantidad determinada de algo, entonces a medida que pasa el tiempo se le va sumando. Ahí sí va más. Por ejemplo, no sé, se está construyendo una calle. Entonces tenemos 20 metros de asfalto y se está continuando esa calle. Entonces ese 20 metros va a ser el número fijo porque ya lo tengo. Y se hacen, no sé, 10 metros por día. Entonces eso que va variando va a ser mi AX. Ahora, si ya me dice que lo tengo, es sumar. Ahora se dice, en cambio, si lo tengo que destruir, eso va a ser esos 20 metros que ya tengo menos lo que voy a ir destruyendo, ¿sí? Por eso hay que prestar mucha atención a los datos que brinda el problema.